Hola, soy Luis Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional, hechas desde una perspectiva alternativa como aporte al proceso de paz en Colombia. Si deseas realizar un aporte económico para el almacenamiento del podcast en las diferentes plataformas, puedes hacer tus donaciones en la cuenta Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Comencemos. 1.3.7 Deshumanización y reconocimiento. En un momento determinado, decidimos que la guerra había que ganarla como fuera. Y que sí, perdón la expresión, había que aliarse con el diablo, pues nos aliábamos con el diablo, y eso se presentó. Da intranquilidad que esto avance lentamente, porque algunos altos mandos no quieren asumir sus responsabilidades. Comisión de la Verdad, contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de integrantes del ejército. 1 de diciembre de 2021. La evolución del conflicto armado en Colombia ha tenido diferentes momentos históricos en los que se fue extendiendo de una forma cada vez más indiscriminada, rompiendo cualquier base del derecho internacional humanitario, cualquier respeto por la vida, hasta no tener límites frente al desprecio, como lo señala este testimonio de un exmiembro del ejército, que da cuenta de por qué se dieron hechos atroces como el de las ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, la violencia guerrillera se fue extendiendo cada vez más hacia el control del tejido social, atentados que produjeron muchas víctimas civiles, asesinatos de personas consideradas informantes o que se oponían a sus proyectos, ataques con cilindros bomba contra instalaciones militares en medio de poblaciones, en una forma de desprecio por la vida de las comunidades afectadas en la cual no importaba si morían niños, personas por fuera del enfrentamiento o se atacaban infraestructuras clave como un hospital o una escuela. Y esto llevó a prácticas inhumanas y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como el secuestro, en el cual se mantenía a personas en condiciones infrahumanas y maltratadas durante meses o años, o el reclutamiento de menores. La gente del área rural que no colaboraba, pues por supuesto se convertía en su objetivo militar y tenían que irse, abandonar sus fincas. Y quienes de alguna manera no hacían nada, no los condenaban ni les decían nada, pues por lo menos ahí toleraban esa gente que de alguna manera era sometiéndonos a la humillación y a las órdenes que nunca, por supuesto, fueron del agrado de nadie. Todos estábamos sometidos, porque las armas sin duda se imponían a los azadones y a los machetes nuestros que teníamos como única arma, que era la herramienta. Pajarito sufrió que yo me acuerde, unas 15 tomas, donde murió gente civil, donde murieron militares del ejército, de la policía. Hubo mucha infraestructura caída por causa de los bombardeos con cilindros. Destruyeron la caja agraria, el centro de salud, el comando de la policía y unas 4 o 5 casas. Y hubo civiles muertos y varios agentes de la policía, entre ellos un oficial. Siempre andábamos sometidos a las órdenes de la guerrilla. El municipio no se desinstitucionalizó, por supuesto, porque el alcalde pues no gobernaba bajo sus órdenes, pero tampoco pudo hacer nada contra ellos. Entonces los admitía, pero con citaciones siempre al área rural y con algunos sometimientos, como que usted no puede ayudarle a tal comunidad, solamente le puede ayudar a tal comunidad, y generalmente cumpliendo algunas órdenes que por falta de que el Estado les brindara garantías a los funcionarios, estos tuvieron que andar sometidos. Entrevista 190, VI 00077. Hombre, funcionario público. Caso de amenazas. Por parte de grupos paramilitares, la práctica de atrocidades desde el inicio de su accionar marcó el uso del terror contra la población civil, señalada por estos grupos y en su alianza y coordinación con la fuerza pública como base social de la guerrilla. El terror fue un método para controlar a las comunidades, desarrollar el negocio del narcotráfico y llevar a cabo una violencia contrainsurgente masiva en el país. Estas acciones pasaban por ejecuciones públicas o crueldades siniestras, como el uso de la motosierra, las amputaciones o el terror ejemplificante de la tortura pública frente a familiares o testigos para paralizar a comunidades enteras. Diseñaron métodos de entrenamiento para llevar a cabo matanzas y crearon escuelas de sicarios en varios lugares. Muchos lugares de las comunidades quedaron marcados por esos hechos. La cancha de fútbol, la plaza, la escuela.
El país conoció escenas de las atrocidades de la guerra como en Buenaventura en 1996 y que se han dado también en otras zonas del país que se llamaron casas de pique, como lugares donde se llevaron a cabo asesinatos y desmembramientos, utilizando el cuerpo humano de sus víctimas y a veces de sus adversarios en una forma extrema de desprecio, de ataque a la dignidad y terror, donde los cuerpos asesinados fueron arrojados al lado de las carreteras, a los cauces de los ríos o picados en costales que mostraban no solo la sevicia y degradación de la guerra, sino también hirieron a las culturas y creencias espirituales, como señaló a la comisión un líder afrodescendiente. Estas prácticas no solo se dirigieron a destruir los cuerpos, sino también la cultura y la espiritualidad, especialmente de los pueblos étnicos, para quienes se rompía con las creencias de que el muerto llegaría al cielo y por ende sus espíritus en ángeles de protección para ellos y ellas. Esta tradición rota dejaría en los sobrevivientes una sensación de desprotección aún mayor. Cuando estás en la guerra o creces y dejas los valores éticos y morales a un lado, ya los medios no importan. Hay que alcanzar el objetivo, y mi objetivo era quitarle territorio a la guerrilla. Como yo soy consciente de eso, hoy por hoy digo, la guerra deshumaniza, porque cuando para un combatiente la vida no vale nada, es porque está deshumanizado. Hoy después de lo que me ha tocado vivir con los procesos de paz lo entiendo, pero en ese momento uno está totalmente metido en lo que es la guerra y no piensa en nada más. Estaba convencido de que era la solución al problema, o mi enemigo se muere o yo me muero. Todo el que sea sospechoso es un enemigo para mí. Entrevista 240 AA 00013. Hombre, excombatiente, excomandante del bloque central Bolívar. El nivel de terror fue posible por la deshumanización de las víctimas, señaladas como guerrilleros o auxiliadores que no merecían vivir. Mensajes de desprecio, estereotipos del enemigo y cálculo del uso de crueldades para generar parálisis y terror fueron prácticas habituales en las que fueron entrenados numerosos miembros de estos grupos y donde actuaron, si no de manera abierta, con total impunidad. Aproximadamente 8 personas creo que fueron las que se murieron ahí, porque eso uno no, eso uno salió, fue ahí, fue venteado para afuera, apenas es que esa gente tocó huir. Es que no sabe uno, porque como había varios grupos operando entre guerrilla y autodefensas, uno no sabe si podía ser verdad o podía ser mentira. Y de repente que no, que una reunión aquí en la plaza pública y que esas cuestiones. Ahí en la plaza, ahí le quitaron la cédula a todo el mundo y al que había, y el que tenían en lista para matarlo lo iban matando de una vez y llamando por lista, y al que no, le iban entregando su cédula. Pero uno al ver esa vaina, esa situación, todo el mundo para afuera, de lo que se escuchó en la versión, que se escuchó de momento, algunos que dizque por sapos, otros que porque no pagaban la vacuna. Entrevista 241, VI 00002, hombre, campesino, caso de desplazamiento forzado y masacre. La cada vez mayor violencia contra la población civil y sus liderazgos tiene un componente instrumental y simbólico. Instrumental porque de esa manera se ha acabado con liderazgos y organizaciones que han sufrido directamente las consecuencias de la violencia y persecución. Simbólico porque el asesinato del liderazgo de personas referentes, de defensores de derechos humanos o líderes políticos o religiosos supone también un impacto colectivo y aumenta la vivencia de desprotección y miedo. Evitando los ejemplos positivos, se controla no solo el presente, sino también el futuro. Si lo han hecho contra él, ¿qué no harán contra nosotros? De esta forma, se ha provocado una parálisis de las organizaciones, líderes o vidas personales y familiares que se identifican con quienes resultaron víctimas directas, extendiéndose muchas veces el bloqueo de la solidaridad a través del miedo. El ataque al creciente liderazgo de las mujeres se ha dado como una forma de quebrar su capacidad de trabajo con comunidades y con organizaciones de víctimas o de liderar proyectos políticos. También estos asesinatos, amenazas o exilios tienen un impacto específico en otras mujeres que han visto a estas lideresas como referentes para superar las condiciones estructurales de discriminación que las han mantenido históricamente en una posición de subordinación frente al poder masculino. Con el desplazamiento de las mujeres se lleva a cabo el de sus familias completas, siendo un poderoso impulsor del vaciamiento de los territorios. Asimismo, los ataques al liderazgo indígena y negro han conllevado un fuerte impacto colectivo, donde el racismo en la guerra ha supuesto la exacerbación de condiciones de marginación y explotación estructurales que han estado en la base de la violencia contra esos pueblos, además de los intereses por el control de sus territorios o el desprecio por sus identidades.
La degradación se ha ensañado con los sectores excluidos socialmente, cuya deshumanización ha profundizado de la discriminación histórica, el racismo contra los pueblos étnicos o los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual como una forma de imposición patriarcal y de desprecio por los cuerpos y vidas de las mujeres. Ya mi vida era otra, porque yo ya no me atrevía a regresar. O sea, tenía temor porque pensaba que iban a volver a estar ahí, me iban a matar, me iban a hacer algo. Así pasó largo tiempo y yo pude haber denunciado, pero yo nunca me atreví a nada. ¿Por qué? Porque si tenía una zozobra y la amenaza de que cada vez que yo salía para alguna parte, parecía que todas las miradas iban a ser para mí. Parecía que me estaban era señalando, mirándome para matarme, pero yo nunca dije nada. Entrevista 109 VI 00005. Mujer, campesina, caso de violencia sexual y amenazas. El involucramiento en violaciones de derechos humanos masivas se basa tanto en elementos ideológicos, la consideración del otro como un enemigo al que se debe eliminar con base en una justificación ideológica compartida por la institución, la sociedad o el grupo de referencia, como en mecanismos psicológicos que permiten la disociación y la justificación de la propia conducta, basándose en la obediencia de órdenes, el uso del lenguaje para minimizar los hechos. Por ejemplo, legalizar una ejecución, como hacer todo tipo de maniobras para ocultar la realidad de lo sucedido, la consideración moral de un objetivo superior. Hay que hacerlo porque estamos limpiando el país de bandidos. Lo más importante es el atentado, aunque haya víctimas civiles. O la dilución de la responsabilidad en una cadena de acciones en las que el funcionamiento parcial y la realización de la conducta aumenta la adhesión y lleva a facilitar el involucramiento. Mi teniente, usted está muy nuevo, eso no se maneja así, a ese hijo de puta toca matarlo. Entonces yo le dije, no pues, yo ya reporté que había un herido, una baja, ya mi coronel sabe algo así. Me dijo, no, eso no es así, esos hijueputas van, los llevan, los tienen un rato, los recuperan y después vuelven y así mismo nos van a dar plomo más adelante. Yo me descuidé un momentico o algo mientras yo alistaba el cuento, cuando escuché un tiro de fusil. Yo volteé a mirar, ¿qué pasó? Cuando ya ahora sí reporte 2 bajas, me dijo el sargento. Me reservo el nombre del sargento. Ahí empecé a dar cuenta de cómo se manejaba esta cosa. Dijo, ya, listo, jefe, 2 bajas, murió en combate. Los soldados callados y todo. Ese sapo me lo tuve que aguantar un tiempo. Mientras, cuando ya la guerrilla me empezó a matar gente y cosas, como que ya el odio empezó a crecer más y ya me daba como igual. Ese es como mi primer, llamémoslo, acto ilegal, porque fue ilegal. O sea, yo debía haber denunciado por homicidio a ese sargento porque de todas maneras él ya estaba indefenso, desarmado, herido, estaba en el piso. Que sí, que ellos nos cogían a nosotros y nos hacían barbaridades, pero pues la ley no nos permitía a nosotros en ese momento ni a ningún colombiano pues quitar la vida así. Entrevista 084, PR 00331. Hombre, coronel del ejército responsable de ejecuciones extrajudiciales. Por otra parte, el no confrontarse nunca con las consecuencias de las acciones violentas ha sido parte de lo que ha hecho que esa violencia se mantenga. Es así como los procesos de reconocimiento llevados a cabo tanto por la Comisión como por la Justicia Especial para la Paz, JEP, como antes lo habían hecho parcialmente y de forma más privada las audiencias de justicia y paz, han permitido que los responsables tengan que confrontar a las víctimas, escuchar sus testimonios y tomar conciencia del sufrimiento provocado, lo cual se constituye en claros factores de humanización y de cuestionamiento de la guerra, así como en un mecanismo potente para asumir sus responsabilidades. También muestra que solo después, cuando se sale de la guerra, se pueden ver y asumir responsabilidades personales y colectivas sobre crímenes que mientras se estaba en ella eran naturales o se consideraban actos heroicos premiados. Cuando el paramilitarismo empezó, nosotros vimos al paramilitarismo como una salvación, como una solución, donde ellos iban a hacer la parte sucia y nosotros íbamos a estar atentos a que ellos eliminaran lo que nosotros no podíamos hacer. Módulo de catalogación colaborativa 29 OI 629909EI 29E5207EI 67B2CB0. Contribuciones a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de integrantes del Ejército Nacional de Colombia. Espacio público.
Algunos de los procesos de reconocimiento llevados a cabo por la Comisión de la Verdad han proporcionado una evaluación crítica de los responsables, que es también una lección para la sociedad. Tanto así que con la toma guerrillera terminamos afectando las construcciones aledañas a la estación de policía e inmerso en ello la economía de su gente, dejando destruidos en medio del fuego cruzado los establecimientos comerciales que impidieron por mucho tiempo que sus dueños ejercieran sus actividades de venta, como lo hacían antes de ellos, siendo esto la fuente de sus ingresos. De paso, afectamos a las mujeres que se dedicaban a la venta de pasteles, con lo cual centraban todos sus esfuerzos, ponían sus esmeros y dedicación buscando cubrir las necesidades de sus hijos y familias. Eran ejemplo de pujanza y sacrificio entre los pobladores. Reconocemos una vez más las afectaciones ocasionadas al municipio en este actuar desmedido y que trajeron efectos económicos graves y difíciles de reconstruir para sus pobladores y comerciantes, que generan recuerdos de tristeza y dolor en sus habitantes, que persisten hasta hoy, pasados ya casi 22 años de aquel agosto del año 2000. Comisión de la Verdad. Víctimas y responsables de El Carmen de Atrato dieron un paso hacia la reconciliación.